Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio que tenemos el día de hoy, nuestro webinar denominado Tratamiento de Activo Biológico enfocado en la parte ganadera. Para esto tenemos el día de hoy a Tatiana Álvarez y Melissa Sittenfeld, consultoras de BPS de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría, también consultoría en capital humano y BPS. Nada más antes de iniciar, recordarles, la próxima semana ya tenemos el tema definido que vamos a exponerles, es consideraciones para el diseño de la estructura de recursos humanos. Esto estará a cargo de nuestras gerentes de consultoría en capital humano, Cristi Lureña, y también Silvia González. Recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar con todo el detalle de este y otros espacios que realizamos, también los servicios que tenemos en la firma y nuestros desayunos ejecutivos o actividades y charlas. De hecho, tenemos la matrícula abierta para una actividad que vamos a hacer sobre Hacienda Digital, que empieza a regir sus cambios a partir del mes de agosto. Entonces, ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales la información para que se puedan matricular y tener esta actividad que vamos a realizar. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar este y todas las grabaciones que realizamos semana a semana sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Y Café Grant Thornton, nuestro podcast en Spotify, lo pueden encontrar así como Café Grant Thornton, y tenemos ya 115 episodios publicados sobre diversos temas. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, tratamiento de activo biológico enfocado en la parte ganadera. Para eso le vamos a dar los buenos días a Tatiana Álvarez, consultora de BPS de Grant Thornton. Buenos días, Tatiana. Buenos días, Steven. Buenos días, tengan todos los presentes. Muchas gracias por sacar el tiempo para abordar estos temas tan importantes y irnos capacitando poco a poco en diferentes áreas contables. Gracias, Tatiana. Ahora le damos la palabra a Melissa Sittenfeld, que es consultora de BPS de Grant Thornton. También va a iniciar con la presentación. Buenos días, Melissa. Buenos días, Steven y presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Es importante para nosotros mencionar este tema. Si no me equivoco, hace un par de meses o a finales del año pasado se hizo un webinar también relacionado a activo biológico, pero fue más orientado en la parte de las plantaciones. Entonces, nuestra idea es pues, poderlo abarcar de una forma más global, incluyendo la parte ganadera. Iniciando con la agenda, vamos a ver el tema de la importancia y la gestión de la contabilidad de empresas agropecuarias. También vamos a ver ciertas definiciones. Para la parte del sector ganadero, nos aplican dos normas contables, la cual es la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, la NIC 41, que es la de agricultura. Vamos a ver un poquito de temas de medición y de reconocimiento de las mismas, cuál es la información que nosotros tenemos que revelar y ciertos aspectos tributarios importantes a considerar respecto a este tema. Iniciando con el tema de la importancia y la gestión de la contabilidad de empresas agropecuarias, acá en Costa Rica, pues hay muchas personas que pues uno va viendo, ¿verdad? Y tiene una gran cantidad de ganado y no muy seguramente las tienen, o sea, tienen una contabilidad, la misma, no tienen un adecuado control, ¿verdad? Del mismo, en donde pues en sí los ganaderos pues normalmente mantienen mucha informalidad en su método de trabajo, ¿verdad? El tema de la parte de la industria ganadera cada vez es más competitiva, entonces es muy importante que pues estemos todos alineados en cuanto al manejo del mismo. La explotación agropecuaria como empresa implica la necesidad de contar con elementos técnicos idóneos en donde nos permita pues cumplir con la legislación en cuanto a aspectos impositivos, en cuanto a aspectos laborales, en cuanto a aspectos legales societarios. ¿Y por qué así? Porque muchas veces pues estos ganaderos pues requieren de algún tipo de financiamiento y para poder yo tener algún tipo de financiamiento pues yo tengo que tener pues mi contabilidad al día y todo debidamente con
con una información financiera bastante pues trazable, confiable y relevante, ¿verdad? También por el tema de que, digamos, por el tema de en sí interno, en donde muchas veces con el tema del ganado, el tema del ganado es muy específico porque uno al inicio, por ejemplo, pues invierte bastante dinero en donde, y por todos los costos asociados al ganado, y que la forma del retorno del dinero pues puede llevar una cierta cantidad de años. Entonces, sí es importante pues tener un adecuado control para uno tener claridad de cuánto es lo que yo he invertido y en el momento en que yo voy a tener algún tipo de retorno del dinero, pues tener claridad de cuánto va a ser mi ganancia o mi pérdida respectiva. Ahora bien, ya para entrar, conociendo la importancia de mantener una contabilidad de este tipo de sociedades al día y demás, entrando propiamente en lo que son las definiciones. Hay varios conceptos que hay que tener en cuenta para poder entender la lógica que traslleva este sector y trasladarlo ya a un nivel más contable financiero. Entonces, primero tenemos que conocer el término de activo biológico. ¿A qué hacemos referencia con este término? Hacemos referencia a todos los animales o plantas que vaya a tener una empresa constituida, ya sea para vender, para obtener producto agrícola o para producir más activos biológicos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? El ganado lechero, las ovejas, los árboles frutales, árboles de plantación forestal, de todos estos son animales vivos o plantas de los cuales requieren una transformación y demás, y yo voy a llegar a obtener algún producto final, sea otro ser vivo, lo voy a vender o voy a obtener un producto derivado del mismo. Otro concepto importante es el de producto agrícola. Este es el producto que yo obtengo de mi activo biológico, que si yo tengo un ganado, yo voy a obtener un ternero de ese ganado, que yo voy a obtener la leche, que yo voy a obtener la fruta recolectada. Ahora bien, otro concepto importante, ¿cómo podemos definir nosotros que una empresa se dedica a este sector? Para que una empresa se dedique a ese sector, tiene que tener o estar dedicada a la actividad agrícola. ¿A qué hacemos esto? Es cuando la empresa propiamente hace la gestión de esos seres vivos, de ese activo biológico, y lo lleva durante todo ese proceso de transformación biológica y hasta el punto final de la cosecha de los activos. Entonces, vamos haciendo la producción, su transformación y demás. ¿Cómo estamos conscientes de que la empresa está cumpliendo con esta actividad agrícola? Se tienen que cumplir 3 características para poder considerar que estamos dedicados a esto. Entonces, tenemos que tener capacidad de cambio. Entonces, nuestros animales, nuestras plantas vivas tienen que ser capaces de una transformación biológica, que nace el ternero, que crece, que se reproduce, que al final lo tenemos para engorde y demás. ¿Cuál es la segunda característica? La gestión del cambio. Entonces, la empresa tiene que tener la posibilidad de facilitar esa gestión, esa transformación biológica, mejorando o estabilizando las condiciones de esos animales. Que yo les voy a dar alimento, que yo los voy a sacar al pastoreo, todo ese tipo de gestión que mejore o facilite esa gestión normal que tienen los animales. Y como última característica tenemos la medición del cambio. Entonces, la empresa también tiene que poder hacer esa gestión y medir en cantidad o en calidad lo producido por los animales. Que yo sé cuánto me pesan las redes, que yo sé qué calidad de leche tienen, que yo sé qué alimento les estoy dando y cuál va a ser su producción esperada. Entonces, cumpliendo esas 3 características, la capacidad de cambio de los animales, la gestión que realizan las empresas para facilitar esas condiciones y la medición que puede realizar, yo considero que estoy cumpliendo con una actividad agrícola. Otros conceptos importantes que mencionamos anteriormente, transformación biológica, son todos los procesos de crecimiento, degradación, producción, procreación que provienen de los cambios, tanto cuantitativos como cualitativos de los animales. Y por último, el término de cosecha o recolección, que es cuando ya se separa el producto agrícola del activo biológico, cuando ya la vaca tiene su ternero, que cuando ya obtuve la leche y demás. Ahora bien, una parte importante que es acá donde entra la separación que mencionaba Amelia al inicio, que habíamos abordado ya en otro webinar anteriormente,
de la parte agrícola a la parte ganadera. Entramos propiamente a lo que son plantas productoras. Entonces, ¿qué definimos nosotros como una planta productora? Esta es una planta viva. Cuando hablamos de planta, no solamente hacemos referencia a la plantita árbol, sino animal vivo o ser vivo que se utiliza para la elaboración de productos que se espera que produzca durante más de un periodo. Nosotros normalmente no compramos una vaca para durar un año, no, las vacas duran cualquier cantidad de años produciendo, generando y demás. Y además que tiene la probabilidad de ser vendida, tanto como producto agrícola, que si yo la tengo como engorde, o para ventas incidentales y demás. Entonces, que yo voy a sacar otro producto de ahí que no consideramos como plantas productoras. Esto ya es propiamente a nivel de normativa. Plantas cultivadas para ser cosechadas como producto agrícola durante un periodo, plantas cultivadas para generar productos cuando la entidad puede cosechar o vender la planta propiamente y plantas de cosechas anuales. Ahora bien, otra parte importante que tenemos que saber diferenciar antes de entrar propiamente a lo que son las normativas y el reconocimiento contable, la separación de lo que es un costo y de lo que es un gasto. Normalmente no se hace separación en este tipo de áreas y demás, o cuesta mucho hacer la separación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un ingreso de dinero y yo estoy pagando y yo voy a obtener un beneficio de ese ingreso de dinero. ¿Cuál es la diferencia? Que yo de ese ingreso tengo que saber si es un egreso y yo voy a obtener un beneficio directo para mi producción o si yo voy a obtener un beneficio indirecto para mi producción. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con los beneficios directos? Son los recursos que son consumidos, que son necesarios para la producción de esa prestación del bien, para esa venta. Entonces, si yo tengo la venta de leche y demás, tengo el ganado lechero, todo el alimento que yo compro, los desparasitantes, todos esos me representan un costo directo de esa actividad económica que yo voy a desarrollar. Por otro lado, tengo el término de gastos, que yo igual es necesario, es una salida de dinero, sí, mi flujo de caja se va a ver reducido independientemente que sea un costo o un gasto, pero yo voy a obtener un beneficio indirecto, como cual poder mantener la operativa de la sociedad, de la entidad. Entonces yo tengo que pagar servicios contables, yo tengo que pagar servicios de limpieza, yo tengo que pagar servicios de alquiler de un lugar en el que voy a estar establecido. Entonces, sí obtengo un beneficio, sí es una salida de dinero, pero es un beneficio indirecto. Ahora bien, ya entrando más en materia en cuanto a la aplicación de las normas contables, es muy importante tener claridad para poder determinar el tratamiento contable que se le va a dar al ganado específicamente, tengo que tomar en cuenta dos factores, el cual es el primero, la etapa de desarrollo, que a eso se refiere a la clasificación que se encuentra en el ganado en su etapa de transformación biológica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el ganado se encuentra en un proceso que aún está en transformación biológica, en donde no ha llegado a un punto de madurez, en donde tenga la capacidad para pues, generar un producto. Ahora bien, el segundo de la operatividad, que atiende a la pregunta de cuál es el propósito del animal en el giro del negocio. Si la respuesta a esa pregunta determina a qué clasificación o cuenta contable debe pertenecer el animal. Por ejemplo, si yo tengo un animal que es para la procreación, o sea, para generar cría, es un animal de producción y se le va a dar un tratamiento de una norma contable en específico. Pero si yo tengo un animal que es para el proceso de engorde, es un animal que se va a encontrar en desarrollo y pues también va a tener su propia norma contable. Entonces, estos son factores que me va a determinar ver cuál es la normativa que se aplica para hacer su adecuado registro contable. Entonces, tal vez iniciando, vamos a empezar con lo que es la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, en donde esta norma aplica únicamente para lo que son plantas productoras y no para los productos que se obtienen de la misma. Entonces, un ejemplo de esto podría ser para una vaca lechera. Entonces, la vaca lechera es mi planta productora, pero el producto, que es la leche que yo extraigo de la vaca lechera, no aplica para esta norma. Para efectos de relacionar lo estipulado, la norma se entiende que entonces una planta productora es un animal que se encuentra en producción o en rendimiento. Entonces, ahorita más adelante vamos a irlos explicando qué es lo que pasa cuando un animal se encuentra en desarrollo, pero cuando yo a un animal ya le estoy pues
está en producción, ya sea que yo le extraigo lana a una oveja o una vaca reproductora, o una vaca lechera o un toro para reproducción, pues aplica esta norma contable. Entonces, pues aquí pues vienen tres características que fueron las mismas que Tati mencionó anteriormente, que se utilizan para la elaboración o suministros de productos agrícolas, que yo espero producirlas en más de un periodo y tengo la posibilidad de venderla. Ahora bien, con el tema de animales en rendimiento productores, el tratamiento que se le da a este animal es un activo fijo. Entonces, esto va a ir en una cuenta contable de balance de propiedad, planta y equipo, en donde son animales para rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a este animal, por ejemplo, o el costo que yo voy a tener en mi balance, en mis estados financieros, el costo va a ser todo lo que yo a lo largo del tiempo le cargué al animal, para que él estuviera listo para ser productor. Entonces, qué va a ser así? Digamos, si yo lo tuve desde la etapa del novillo, ¿verdad? Desde que nació hasta el momento en que, por ejemplo, una vaca ya está lista para reproducción, todos estos costos asociados desde su nacimiento hasta estar lista para reproducir, esto va a ser el costo del animal. Esto más que todo para efectos pues fiscales, ¿verdad? En donde yo tenga todo el respaldo pues documental de todos los costos que yo le cargué al mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que yo voy a tener el activo registrado en contabilidad, mi balance y todos estos gastos que yo incurro, para la misma, que digamos sea que yo tengo que darle vacunas a la vaca mientras está en proceso de reproducción o alimentación y demás, eso se considera un gasto por mantenimiento del animal. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo no tengo que cargarlo a mi balance ni todavía tengo que mantener ese animal en curso. ¿Qué es lo que pasa y lo que nosotros hemos notado a lo largo del tiempo? Que muchas veces muchas compañías, no reconocen esto como un gasto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en su balance tienen una cuenta contable de animal en desarrollo que está mal clasificado porque yo ya le estoy sacando algún tipo de rendimiento, ¿verdad? Y todos estos costos aún se siguen cargando ahí, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo ya al ganado le estoy sacando algún tipo de producto, yo contablemente estos costos se deben de reconocer como gasto. Ahora bien, ¿qué gastos adicionales podríamos tener? Como es considerado como activo fijo, pues este animal va a estar sujeto a depreciación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi costo y yo tengo que a ese costo, pues hacerle el cálculo, ¿verdad? De cuánto va a ser su depreciación anual y su depreciación mensual, pero en sí el animal está sujeto a depreciación contable. Entonces, yo todos los meses debería de estar pues haciendo un ajuste de cierre en donde yo voy reconociendo este gasto por depreciación del animal. Ahora bien, la vida útil de la misma lo vamos a ver más adelante para efectos fiscales, pero en sí es importante tomar en cuenta estos dos aspectos. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de animales que se encuentran en rendimiento o en productores? Una vaca lechera, una vaca de vientre, perdón, un toro para montar o para preñar, toros para extracción de semen y también caballos que son utilizados para completar actividades relacionadas al giro del negocio. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un ganado dentro de mi finca que yo lo utilizo para transportar a los peones de un lado a otro, pues eso en sí se debería considerar como un animal de rendimiento. Ahora entrando a lo que es la NI 41, la de la agricultura por sí sola, pues tenemos una diferencia, que bueno, acá la norma, el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y la información a revelar de la actividad agrícola. Y el alcance de esta norma lo que nos dice es que va a ser siempre y cuando digamos, el animal se encuentre digamos, en transformación biológica, ¿verdad? Y que esté relacionado con la actividad agrícola, como por ejemplo activos biológicos, productos agrícolas en un punto de cosecha o recolección y subvenciones del gobierno comprendidas en los siguientes párrafos. Ahora bien, ¿qué no está incluido dentro de esta norma? Dentro de esta norma no tenemos lo que está relacionado a los terrenos relacionados a la actividad agrícola, eso queda bajo NIC 16 de activo fijo, lo que son plantas productoras, como lo acaba de mencionar Meli con la norma anterior, todo lo que son plantas productoras relacionadas a la actividad agrícola quedan bajo la norma 16, y lo que son subvenciones del gobierno que estén relacionadas
a las plantas productoras. Sí entra lo que está relacionado a activo, activo biológico propiamente y producto agrícola, pero lo que está relacionado a plantas productoras entraría bajo su misma norma, que sería la NIC 16. Y todo lo que son activos intangibles y derechos de uso que sirvan relacionado a la producción de activo agrícola. Ahora bien, otros ejemplos que tenemos para detallar más, mejor bajo qué norma tengo que llevar yo la información. Entonces, la planta productora propiamente, los ejemplos que acaba de mencionar Meli, el ganado lechero, la vaca de vientre, el toro reproductor, ya sea para montar o para preñar, los caballos, todo eso entra bajo la NIC 16 bajo el costo amortizado. Ahora bien, los productos pecuarios que resultan de estas plantas productoras. Todos estos productos pecuarios, la leche, que si yo obtuve el ternero, que si yo obtuve las pajitas de semen y demás, todo eso entra bajo la NIC 41, bajo el valor neto realizable. Ahora más adelante vamos a ver cómo se hacen las definiciones bien de estos términos. Y por último, productos resultantes. Si yo a ese producto pecuario le realizo una transformación y demás y obtengo otro producto más elaborado, y ahí entramos bajo NIC 2 de inventario. Ahora bien, dos ejemplos. El ciclo productivo primero de lo que es la vaca y luego vamos a ver lo que es del toro. Entonces, viéndolo en una línea de tiempo. Nosotros tenemos y vamos a obtener un ternero desde el mes 0 hasta el mes 26, 36 aproximadamente, depende de lo que es la finca. Esta vaca se encuentra en la etapa de desarrollo. Luego, después de ese mes 26, 36, esta va a entrar en su etapa de producción y es donde la vaca la empiezan a preñar. La vaca dura preñada aproximadamente 180 días y de esta vaca, vamos a ver el tema de la anterior a esa. Vamos a tener productos resultantes que va a ser o un ternero, si yo tengo esta vaca para producción, o si yo la tengo como ganado lechero, que voy a obtener el producto final. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia del reconocimiento de esos animales? Desde la vaca, del ternero, desde el mes 0, hasta el momento en el que este animal ya está listo para ser preñado, que va dependiendo, como les dije anteriormente, del mes 26 al 36, dependiendo de las fincas y demás. Durante este lapso, el animal tiene que ser reconocido bajo la NIC 41 al valor neto realizable. Una vez que este animal está listo para ser preñado, pasa su reconocimiento bajo la NIC 16 como activo fijo, como activo en desarrollo, en producción, al costo amortizado. Ahora bien, el producto que sale de ese animal, sea otro ternero o sea ya el producto como la leche, vuelve nuevamente a ser reconocido como un activo biológico bajo la NIC 41. Ahora bien, vamos al ejemplo del toro. El toro va desde el mes 0 hasta el mes aproximadamente 12, más o menos, está en su etapa de desarrollo. Durante este tiempo, el animal va a estar reconocido bajo la NIC 41 al valor neto realizable. De ahí en adelante, en el resto de su vida, depende mucho, ¿verdad?, de la época del año, cada cierto tiempo que, dependiendo de las fincas, los manden a su producción, vamos a obtener un producto resultante que sería ya las pajitas de semen o simplemente si lo tenemos para montar, ahí independientemente del momento en el que esté en la finca con las vacas. Entonces, funciona exactamente igual, del mes 0 al mes 12 aproximadamente, que está en su etapa de desarrollo, va a estar reconocido bajo la NIC 41. De su mes 12 en adelante, cuando ya el toro se manda a su producción, va a estar reconocido bajo la NIC 16 al costo amortizado y el producto resultante nos devolvemos nuevamente y está reconocido bajo la NIC 41. Tal vez acá es importante mencionar que, digamos, estos plazos que estamos pues indicando en realidad va a depender mucho de la finca, de la alimentación que se le esté dando al ganado y demás. Entonces, sí es muy importante que como la parte contable, tener una comunicación muy directa con las personas que se encuentran en la finca para que ellos nos estén dando las comunicaciones respectivas, ¿verdad? Porque a veces sucede en donde el animal pues está más, o sea, está listo para reproducción antes que otros, dependiendo de toda la alimentación que le dieron y demás.
Entonces, sí, digamos, estos son como lo más común, sin embargo, sí es importante tener esta comunicación muy directa. También con el tema de, por ejemplo, si yo tengo un ganado, y creo que podría hacer una consulta, digamos, si yo tengo un toro para engorde, o ganado para engorde como tal, siempre va a estar dentro de la NI 41 porque va a seguir teniendo transformaciones biológicas y yo aún no le estoy sacando un producto. ¿Cuándo va a ser el producto? En el momento en que yo lo vendo y va al matadero, pero antes de eso no. Entonces sí es importante, pues, como yo dije al puro inicio, para ver cuál de las dos NIC aplicamos, es sumamente importante encontrar, o sea, entender la etapa que se encuentra cada uno del ganado de forma independiente. Ok, en la parte del reconocimiento y la medición, la entidad reconocerá el activo biológico cuando la entidad controla el activo como resultado de eventos pasados. Es probable que yo tenga beneficios económicos futuros asociados a este activo, en donde influye en la entidad. Por ejemplo, y si yo llego y lo vendo, y pues yo voy a tener un beneficio económico futuro. No necesariamente lo va a tener ya, si lo pienso vender en un año, pues también pues aplica. Y la norma en cuanto a la NI 41 me dice que yo tengo que reconocerlo, sea al valor razonable o al costo del activo mientras se pueda medir fiablemente. Entonces, en el caso del ganado, en realidad el tema del reconocimiento del valor razonable es posible. La norma NIF 16 nos dice que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender el activo o pagado por transferir el pasivo a una transacción ordenada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de vender este ganado y determinar un precio, yo puedo hacer el cálculo del valor razonable. Entonces, en el caso del ganado, por ejemplo, existen lo que son las el Corfoga, ¿verdad? Todo lo que son las cámaras ganaderas en donde se hacen subastas y demás, entonces yo puedo tener claridad de cuánto puedo obtener de beneficio económico de ese ganado dependiendo de la etapa productiva, si es macho, si es hembra. Entonces, pues uno de los parámetros que nosotros pues utilizamos, que es una gran fuente de información, es los valores que establece Corfoga, en donde pues de forma mensual pues va actualizándolo de acuerdo al peso, de acuerdo así es macho o hembra, nosotros podríamos establecerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede para poder hacer este cálculo? Yo tengo que tener claridad de cuánto es el peso estimado que tiene cada uno digamos, del ganado. Tengo que tener un control a nivel interno para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que tener claridad peso, etapa productiva, si es macho o hembra, y muchas veces no sucede. Hay veces en donde es imposible que todos los meses pase el ganado por pesaje, ¿verdad? Entonces es muy difícil de tener estimaciones, pero sí hay sistemas en donde tienen la capacidad que de acuerdo a lo que vos pues vayas alimentándolo, te puede ir dando un estimado de cuánto es el pesaje que tiene cada uno de los ganados dentro de una compañía. Entonces, ¿por qué es importante hacer el reconocimiento del valor razonable? Bueno, porque para efectos fiscales y también para efectos de normas financieras, la norma nos dice que tenemos que hacerlo. En realidad nosotros, basado en la experiencia que hemos tenido, pues sí no es muy común hacerlo. Muchas veces la compañía por temas de practicidad y demás lo llevan al costo. Sin embargo, la norma sí me dice, tiene que ser el valor razonable o al costo si yo no tengo cómo sacar el valor razonable. ¿Verdad? Entonces, bueno, el adecuado registro de control contable nos permite, permite adaptar las necesidades financieras y fiscales que tiene una entidad. La cuenta de valor razonable yo debería irla reconociendo en teoría de forma mensual, de acuerdo al peso promedio de los animales, y según su clasificación, si es una cría, si es levante, si son novillos, y la cantidad de animales que yo tengo. Para hacer la implementación de esto se utilizan Excel, es como el que más común se ha utilizado, ¿verdad? Para hacer el cálculo mismo, tener cantidad de animales de acuerdo a su clasificación y su pesaje, así, y de acuerdo al precio, así es como yo más o menos podría hacer el cálculo del valor razonable. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el valor razonable? Con el tema del valor razonable es importante tomar en cuenta que, no, digamos, por ejemplo, si yo tengo no sé, un novillo, y yo sé que yo a ese novillo el costo que le he cargado son 100.000 colones en vacunas y veterinario,
Y si yo hago el cálculo de peso versus el precio que me dice, ejemplo, Corfoga, y me dice que son 150.000 colones, no es que yo contablemente voy a reconocer 150.000 colones. Yo contablemente lo que tengo que hacer es reconocer la diferencia de lo que yo tengo de mi costo, de lo que he asociado a ese animal, versus el valor razonable. Entonces, para poder llegar a 150.000 colones contablemente, yo lo que hago es reconocer una ganancia por valor razonable por 50.000 colones por la diferencia en que yo tengo de lo que yo he pagado por el animal versus lo que me dice mi valor razonable de acuerdo al cálculo. Entonces, eso es un punto a considerar importante. Que también es un punto importante considerar que, digamos, no, como el animal se encuentra en etapa de transformación biológica y en desarrollo, pues a mí la norma lo que me dice es que yo todos estos costos asociados al animal, no los voy a registrar como gasto, a diferencia de lo que yo les dije con propiedad, planta y equipo. Cuando yo hablo del ANI 41, todos los costos asociados a ese animal se deben de cargar en una cuenta de balance, como una obra en proceso, se podría decir así, que es el activo biológico en donde todos estos costos asociados yo todos los meses tengo que irlos cargando y tengo que ir haciendo o sea, ir comparando el costo que yo he ido cargando mensualmente versus el monto total de valor razonable. Y la diferencia que yo voy a tener de lo que es pagado versus valor razonable es lo que yo tengo que reconocer como una ganancia o una pérdida. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo, ¿verdad? De qué es lo que pasa si yo el valor razonable puedo medirlo con fiabilidad. Si puedo medirlo con fiabilidad, utilizo valor razonable menos costos de ventas. Y si no puedo medirlo con fiabilidad, lo que hago es el costo menos depreciación acumulada y las pérdidas que tiene el animal de valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? Que, por ejemplo, si yo a una vaca le he cargado 100.000 colones en veterinarios y en veterinarios, en alimentación y demás, y está en 150.000 según mi cálculo, yo debo reconocer una ganancia de valor razonable y es un ingreso no gravable para efectos fiscales. Si, por ejemplo, yo a la vaca, pues, le he cargado más costos de lo que realmente vale en el mercado, yo contablemente, pues, tendría que reconocer una pérdida por valuación del valor razonable. Y esta pérdida también serían gastos no deducibles. Ahorita vamos a ver bien como la parte fiscal, pero lo que sucede acá es que cuando yo tengo ganado que se encuentra en desarrollo o que estoy aplicando la NI 41, todos los ingresos y los gastos asociados a los mismos, que es para poder hacer el reconocimiento del valor razonable del activo, eso para efectos fiscales no tiene ningún tipo digamos, como de influencia, ¿verdad? O impacto. Fiscalmente hablando, ¿cuándo va a ser un ingreso gravable? En el momento que yo llego a venderlo. ¿Cuánto va a ser un gasto deducible? En el momento de, ya sea, si yo lo vendo en esa etapa de, digamos, si yo vendo un ternero, eso sería un gasto. Bueno, en realidad es como el costo. O en el momento en que yo ya empiezo a sacarle algún tipo de producto al mismo y el gasto que yo voy a ir reconociendo es por la depreciación del mismo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo que yo le invertí al animal hasta en toda su etapa de desarrollo, hasta el proceso de producción, cuando ya yo le estoy sacando algún tipo de producto, estos costos yo los voy a poder diferir en el tiempo de acuerdo a lo que me dice la norma, de acuerdo a lo que me dice el anexo 2 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, entramos en la parte ya propiamente a nivel contable, ¿qué información debemos de revelar en los estados financieros? Antes de emitir cualquier estado financiero, la empresa, independientemente de cada cuánto haga su valoración de valor razonable, tiene que hacer esta pregunta. Si el valor puede ser medido con fiabilidad. Si sí puede ser medido con fiabilidad, antes de hacer la emisión de estados financieros, debe hacer esta valoración, hacer el valor razonable menos el costo de venta y generar su ganancia o su pérdida. Si no, ya sabe que su revelación a nivel de estados financieros va al costo menos la depreciación acumulada menos la pérdida. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta separación o hacerse esta pregunta cada vez que vamos a emitir los estados financieros? Porque depende de esta respuesta es la información que yo debo de revelar. Entonces, si nosotros a nivel de estados financieros hacemos la pregunta y sí puede ser medido con fiabilidad, entonces, ¿qué información debo incluir yo? Si yo puedo medir con fiabilidad el valor razonable, yo tengo que indicar en mis notas la ganancia o la pérdida del periodo generada.
a raíz de esta valoración del valor razonable, valga la redundancia. Tengo que hacer la descripción de los activos biológicos o del grupo de mis activos biológicos. Tengo que indicar su naturaleza, la cantidad física, los tipos de grupo, la cantidad de grupos y demás. Ahora bien, si yo no puedo medir con fiabilidad este valor razonable, de igual manera tengo que poner una descripción de mis activos biológicos. Tengo que indicar claramente por qué yo no puedo medir con fiabilidad ese valor razonable. Debo de indicar también, si es posible, un rango de estimaciones en el que se encuentra el valor razonable. Ojo, solamente si es posible, porque igual si no le estamos midiendo con fiabilidad es porque no tenemos una base concreta de dónde tomar cómo están valorados estos activos a nivel del mercado. Y también debo indicar el método de depreciación, ya que yo lo voy a llevar a el costo menos la depreciación acumulada, tengo que indicar qué método de depreciación estoy utilizando. ¿Qué otra información tenemos que revelar también nosotros a nivel de los estados financieros? Tenemos que revelar lo que es las estrategias del riesgo financiero, ya propiamente, la conciliación de cambios en libros. Esto sí yo lo puedo medir. ¿Por qué? Porque yo parto de un valor de mi activo biológico, yo le realizo compras, yo le meto todos ese costo y yo voy a tener ventas, voy a tener decrementos por pérdida, voy a tener decrementos por ventas, por pérdida de animales, por muerte y demás, y cambios en el valor de mercado, ya sea que voy a tener una ganancia o una pérdida. Y si yo no puedo medirlo con fiabilidad, voy a tener que presentar el valor en libros bruto, cuál fue la depreciación de mi depreciación acumulada de mi periodo, si yo tuve alguna pérdida de valor y demás, y cuál es mi valor en libros final del periodo. Ahora bien, propiamente en lo que son los aspectos tributarios, el reglamento a la ley nos menciona por cuánto tiempo yo puedo depreciar estas plantas productoras, este ganado. Entonces, el reglamento a la ley lo que nos indica es que la depreciación de los semovientes es el ganado lechero o el acto reproductor. Entonces, si mi ganado es de este tipo, yo voy a tener que agarrar y reclasificar, clasificar o reconocer este activo bajo la NIC 16 a nivel contable, y a nivel tributario me dice, ok, usted puede acumular su costo y puede ir depreciándolo. ¿Por cuánto va a poder depreciar este activo? Independientemente de cuánto usted a nivel de finca estime que le va a durar esta vaca, usted puede depreciar únicamente un 15% durante su periodo fiscal. Es aproximadamente como 6 años. ¿Y a partir de qué momento la norma me dice que yo puedo empezar a depreciar? Me dice que a partir de los 3 años. Como en el ejemplo anterior vimos, no siempre es a partir de los 3 años. Esto depende mucho de, como mencionaba ahora Melissa, de la alimentación que yo le doy a los animales, en qué momento mi animal puede empezar a producir. Entonces, normalmente, que va, según la experiencia que hemos visto, es de los 26 a los 36 meses. Entonces, hasta los 36 meses es que la norma me dice, usted puede empezar a depreciar. A nivel operativo, ya yo puedo agarrar y reclasificar mi animal como un activo fijo bajo la NIC 16 y empezar a depreciar. Pero a nivel tributario, únicamente 15% durante el periodo fiscal a partir de los 3 años. Ahora bien, requisitos para cuál, ya hablando propiamente de lo tributario, ¿qué podemos pasar nosotros como deducible o no deducible? Un repaso general de lo que nos dice la norma. Entonces, tiene que haberse cumplido y pagado todas las retenciones y todos los impuestos generados a un gasto. Tenemos que tener el comprobante electrónico debidamente respaldado y autorizado por la administración tributaria, y tiene que ser un gasto, un costo necesario para obtener ingresos. Entonces, si un gasto, un egreso no me cumple esas 3 características, yo no puedo considerarlo como un gasto deducible. En cuanto a la conciliación fiscal, basado en lo que Tati acaba de explicar, de que si yo considero un gasto deducible o no deducible, son partes de que yo tengo que estar incluyendo dentro de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la conciliación fiscal, pues yo parto de una utilidad contable y la idea, la finalidad es incluir todos aquellos
pues gastos deducibles, gastos no deducibles, ingresos gravables e ingresos no gravables para poder llegar a mi utilidad fiscal. Entonces, para efectos de la conciliación, todos estos ajustes que estamos conversando y que yo perfectamente puedo estar reconociendo la ganancia, el valor razonable del ganado, financieramente hablando existe, pero fiscalmente hablando yo tengo que incluir una casilla dentro de la misma conciliación en donde yo incluyo esta ganancia como ingreso no gravable. Entonces, eso es como parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace la conciliación fiscal? Es poder justificar pues todos los ajustes que nosotros estamos teniendo entre los estados financieros y la declaración de renta. Y pues muchas veces por el tema de la aplicación de la norma, pues tenemos que hacer el reconocimiento de ciertas ganancias o pérdidas que para efectos fiscales no tienen ningún tipo de participación, ¿verdad? O inclusión dentro de la misma, y es necesario hacerla dentro, bueno, al final del periodo fiscal del año correspondiente. ¿Qué pasa si hay una pérdida en el periodo? O sea, yo ya hice la conciliación fiscal y aún así yo tengo pérdida dentro de mi periodo. Entonces, para efectos de las empresas que se dedican al sector agrícola, el artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, en el inciso I, nos permite aplicar 5 años de pérdidas fiscales. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Yo puedo aplicarme esta pérdida dentro de los próximos 5 periodos fiscales siempre y cuando yo haga el debido registro contable. Entonces, yo contablemente pues tengo que hacer un ajuste o un asiento contable de ajuste de impuesto de renta diferida, en donde yo reconozco un activo de impuesto de renta diferido para poderlo aprovechar a lo largo, digamos, de los 5 años que digamos que bueno, que Hacienda pues nos permite pues aplicarlo. ¿Cómo es el asiento? El asiento pues realmente pues es tomando en cuenta la pérdida que yo tuve en el periodo, pues aplicando el 30% de la tasa impositiva del impuesto, y ese monto correspondiente es el que yo reconozco como un activo de impuesto de renta diferido, y también tengo que ofrecerlo contra un ingreso por impuesto de renta diferido, que para efectos fiscales o para efectos contables, pues sí aplica el reconocimiento del ajuste, y ya sea en el año 1, en el año 2 o 3, pues yo llegue a tener algún tipo de ganancia, yo puedo aprovecharme esa proporción de pérdida en ese año pues correspondiente. Tomar en cuenta que si transcurren 5 años y yo en esos 5 años no puedo aprovechar el total de las pérdidas que tuve, pues en sí eso ya prescribe y no podría seguirlo aplicando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo en el año 1, 2, 3 pérdida y ya a partir del año 4 tengo ganancia? Pues yo puedo ir aplicándolos y en orden de cómo se fueron generando las pérdidas, siempre para poder buscar de que estas pérdidas pues no sean, o sea, que no, pues no prescriban. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy. Gracias, Melissa y Tatiana, por la presentación del día de hoy. Tenemos una consulta por parte de nuestros participantes. Vamos a abordarla antes de finalizar nuestro espacio del día de hoy. A las personas que quieran, todavía tenemos tiempo para que dejen sus consultas. Dice la pregunta que tenemos: ¿cómo se debe contabilizar si se compraron terneros con el fin de disminuir el mantenimiento de la finca? Corte de pasto, entre paréntesis. Y posteriormente habrá un rendimiento generado por la venta del animal que se utilizará para recomprar otros. Gracias. Bueno, tal vez esta la conteste yo y la siguiente le puede contestar Tati. En este caso, bueno, lo que él está describiendo es que yo compro un ternero que me ayuda a disminuir bueno, me ayuda para el mantenimiento de la finca, que es el corte del pastos, pero que yo también espero posiblemente venderlo para poder generar un beneficio económico a futuro, ¿verdad? Y para poder comprar más animales. Entonces, es importante mencionar lo que me dice la norma. La norma en sí de propiedad, planta y equipo, tal vez como para ir a la NIC 16, me dice que se utiliza cuando los animales yo lo utilizo para producción, o sea, reproductores permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Que yo creo que eso es un punto importante a considerar, que el tema es reproductor, ya sea por leche, por cría, por reproductor, o sea, leche, cría,
ese es como el que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, por el tema del repasto, pues en realidad ese no es el en sí por su función natural del animal, eso es como un valor agregado complementario que me permite. Yo voy engordando el ternero, pues entonces me ahorro, digamos, el beneficio, me ahorro esta parte del repasto, pero es un beneficio extra que me está dando el animal. Sin embargo, el ternero está teniendo pues transformaciones biológicas como sí, que digamos que parte del repasto, bueno, el tema del pasto que le sirve de alimentación, entonces yo sí tendré que seguir aplicando la norma NI 41. En el momento que vos vendés ese animal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo contablemente tengo que dar de baja este animal, reconocer la ganancia por la misma y de esa ganancia, pues al final de cuentas vos la termines utilizando para adquirir otro animal. Excelente, Meli, por la respuesta. Tenemos otra parte de consultas, las vamos a abordar rápidamente. Dice, en un ganado de engorde, cuando hay merma, ¿cómo se contabiliza esa merma? Y fiscalmente, ¿cómo se respalda el gasto? Ok, vamos a esperar a ver si nos amplían la pregunta. Mientras tanto, podemos tener el detalle de otra de las consultas. Dice, buen día, ¿cómo se aplica el impuesto del 13% en la compra? Si la venta es al 1% o al 0%. Tomar en cuenta que efectivamente, digamos, la tasa del impuesto está dentro de lo que es canasta básica, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que pasa con el 13% de las compras es que es un crédito pleno para efectos fiscales. Entonces, sí te consideran como un crédito fiscal y vos puedes seguirlo aplicando digamos, en cualquier otro impuesto. Sí, dice aquí, Paula, quería consultar si esta presentación queda grabada, la envían, porque le parece que la información está súper importante. Paula, para que lo tomen en cuenta, si quieren la presentación, pueden enviarnos un correo a comunicación@cr.gt.com, se lo voy a dejar en el chat. Y la grabación se la podemos enviar, pero también queda en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Así lo pueden encontrar en YouTube. Se pueden suscribir para obviamente tener el detalle de cada uno de los webinars que les van llegando. Entonces, para que tengan la información como Paula considera que es obviamente muy valiosa la presentación que hemos tenido el día de hoy. Adelante, Mel. Tal vez para contestar el tema de la pregunta de la merma, que no me queda muy claro y creo que va enfocado en esta área. O sea, bueno, cuando yo leí en ganado de engorde hay merma, yo dije, ¿cómo el ganado no tiene merma, verdad? Lo que yo puedo tener merma es sobre, sobre los insumos, ¿verdad? Que yo pues aplico de alimentación y demás de los mismos. Entonces, siempre cuando estamos tratando de merma y la merma es pues desechada contablemente para poder hacer la deducción del gasto, yo siempre tengo que hacer una certificación de baja del inventario. Entonces, ahí es donde tal vez contestando la pregunta que vos hiciste de cómo yo hago para que esa merma sea fiscalmente deducida, yo tengo que hacer una CPA de baja del inventario de la merma que yo estoy teniendo, producto alimentario que yo tengo de suministros y demás para el ganado. De igual forma, ahí como para agregar a lo que dice Meli, también podemos ver este tema de la merma cuando tenemos tal vez alguna de baja de alguna cabeza de ganado. En este sentido, de igual forma, tal vez no viéndolo como del lado de merma, sino de una pérdida, porque perdí una cabeza de ganado. De igual forma, a nivel contable, se reconoce la pérdida, se reconoce la merma, por así decirlo, se da de baja el activo biológico, como lo tenga registrado en ese momento, dependiendo si está en su etapa de desarrollo, de producción. Y de igual forma, a nivel tributario, tenemos que tener, como lo menciona Meli, un certificado que nos diga si se dio de baja esta por la muerte de la cabeza, algún informe del veterinario y demás, que haga constar, y tipo certificación, que haga constar ante la autoridad tributaria, ante algún cuestionamiento, de que sí, efectivamente, no solamente la di de baja para rebajar mi costo, sino que efectivamente fue muerte de la cabeza. Importante es una certificación, pero es una CPA de contador autorizado, ¿verdad? Entonces, sí, sea independiente, cualquier tipo de activo en general que uno vaya a dar de baja, sea propiedad, planta, equipo, ganado, inventario, suministros y demás, para efectos fiscales, la única forma que yo tengo para poder respaldar los mismos es a través de una CPA de baja de inventario.
Y tenemos otra consulta, dice, si solo tengo la cría de caballos para exhibición, ¿aplicaría solamente la NIC 16 o debería utilizar durante su crecimiento la NIC 41? Para esta le aplicaríamos la NIC 16, activo biológico, es un bien que la entidad tiene, al igual como cuando, por ejemplo, tenemos arte, que lo reconocemos bajo la NIC 16. Entonces, es un activo que al final de cuentas no nos va a generar un producto, entonces quedaría únicamente bajo la NIC 16. Excelente, Tatiana y Melissa, por la exposición del día de hoy. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día con un mensaje de cierre por parte de las dos expositoras. Vamos a empezar con Tatiana Álvarez, consultora de BPS de Grant Thornton. Adelante, Tatiana. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por la atención brindada, por el tiempo. Esperamos que esta capacitación haya sido de bastante provecho, que hayamos podido aclarar sus dudas y que vayan con una perspectiva un poco más amplia de lo que es este tema de lo que es activo biológico en el sector ganadero. Gracias, Tatiana. Ahora le damos la palabra a Melissa Sittenfeld, que nos va a dar un mensaje de cierre a nuestros participantes del día de hoy. Adelante, Melissa. Bueno, igual que Tatiana, agradecerles por compartir este espacio con nosotros. Pues realmente con el tema del ganado, todo lo que es relacionado con propiedad, planta y equipo y activo biológico, pues siempre existen ciertas dudas e incertidumbres porque realmente no es un tema que sea muy común o que todavía no se ha abordado al 100% y por esa razón es que pues traemos estos temas a la mesa y por esa razón es que estamos haciendo los webinars por si pues tenemos que hacer algún cambio a nivel operativo, ya sea también operativo y contable administrativo para poder regularizarnos y poder mostrar la información de acuerdo a lo que me dicen las normas contables y también lo que me dice la parte fiscal, pues estos son los espacios que nosotros estamos habilitando. Igual cualquier duda que se les presente, pues estamos a la disposición. Gracias, Melissa. Nuevamente también a Tatiana. Vamos a finalizar nuestro espacio del día de hoy, no sin antes recordarles el tema que vamos a desarrollar la próxima semana, consideraciones para el diseño de la estructura de recursos humanos. Esto a cargo de Cristel Ureña, gerente de consultoría en Capital Humano, junto con Silvia González, gerente de consultoría en Capital Humano de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar para que nos sigan y tengan el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana, también de servicios que abarcamos aquí en la firma y actividades que realizamos. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y suscribirse para observar todas las grabaciones, y Café Grant Thornton es nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify. Ahí está Café Grant Thornton, 115 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.